Saludos, queridos lectores. Mi nombre es Aníbal Corsino, de profesión abogado, técnico en ensamble y reparación de computadoras, así como también eh, político y religioso. Sin embargo, en esta ocasión no vengo a hablarte de ninguna de estas cosas, sino más bien vengo a hablarte de algunas reflexiones de la vida, específicamente del contenido de esta novela, la cual enmarca un diálogo interesante. Lleva como título Las huellas de mi paso por la vida. Dice cómo descubrir nuestro propósito en la vida y una manera efectiva de llegar a la meta propuesta. Esta novela describe al ser humano desde dos vertientes. La vertiente número uno es el ser material y la número dos es el ser inmaterial. Entonces, cómo combinar o cómo se combina lo que es el ser material y el ser inmaterial, ya que vivir de un lado es dañino, pero vivir del otro pues todavía también puede ser dañino, sobre todo en la realidad del mundo en que vivimos hoy en día. Entonces voy a comenzar describiendo lo que es el ser material, desde el planteamiento que se hace en la novela. O sea, el ser material es ese individuo que la sociedad está formando hoy en día, es ese individuo al que se nos vende como sueño, al que se le vende como sueño que el éxito humano se fundamenta precisamente en la obtención de cosas materiales. O sea, que el ser humano, para tener éxito, necesita tener mucho dinero, necesita tener buenas casas, necesita tener buenos autos, necesita tener una profesión, necesita tener todas las cosas que nosotros decimos que se apoyan mayormente en la consecución del dinero. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos a una sociedad que forma al ser humano en ese ámbito. Lo forma desde ahí, lo prepara precisamente para que salga detrás del dinero. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en el ser humano como tal, desde niño precisamente, o desde que ya empezamos a tener un poco de conocimiento, empezamos esa carrera detrás del dinero. Pero ojo, vamos detrás del dinero. No vamos detrás de más nada, o sea, no nos interesa más nada. Vamos detrás del dinero. ¿Para qué? Bueno, no sabemos, porque necesitamos carro, por lo que necesitamos, pero vamos detrás del dinero. En ese momento, el ser humano, el ser como persona, tiene muy poco valor. O sea, no importa mucho, solo importa lo que voy detrás. Voy detrás del dinero. Pero ¿qué pasa? En la medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo todavía una mayor cantidad de necesidades. Entonces, en ese afán de conseguir mucho más, de tener mucho más necesidades y tener que suplir todas aquellas necesidades, entonces seguimos avanzando con más fuerza hacia la consecución de ese éxito o de ese logro de tener una economía sólida que nos permita lograr esas cosas que queremos. Sin embargo, todo lo que se construye alrededor de lo material es muy superfluo. Entonces, pero además de eso, además de que es superfluo, la vida apoyada en lo material tiene una situación muy particular. Y es que en la medida que logramos cosas materiales, esas cosas materiales nos van esclavizando más y más a la consecución de más cosas materiales. Por ejemplo, cuando ya logras el auto, a ese auto hay que comprarle combustible, a ese auto hay que comprarle neumáticos, hay que darle mantenimiento. Entonces todo eso tiene un costo. Y para eso entonces hay que buscar recursos, hay que buscar dinero, entonces para tú poder lograr mantener ese auto. Entonces, hasta que lo compraste, fuiste feliz. Pero cuando hay que comprar las gomas, pues no hay problema. Cuando hay que comprar el combustible, bueno,
ahí se crea una situación. Entonces, esto pasa con el ser humano, el ser material. El ser material es inconforme por naturaleza, es infinito en cuanto a necesidades y en ese sentido entonces su felicidad se hace fluctuante, nunca constante ni permanente, porque depende precisamente de esas cosas materiales. O sea, desde el ser material, el individuo es solo materia, es como este lapicero. No es más que un instrumento que se utiliza y que inmediatamente deja de ser útil, pues se lanza a la basura y simple. Desde la perspectiva del ser material, así es el ser humano, solo eso, solo materia. En ese sentido, como es solo materia, anda precisamente aquí corriendo a toda velocidad, tratando de chupar ese bolón hasta el cabito para que no se le acabe. O sea, él entiende que lo único que tiene es esta vida y que como solo tiene esta vida, en ella debe hacer todo lo que le plazca o todo lo que considere necesario porque no tendrá más oportunidades. Entonces, en ese afán, el ser humano va corriendo constantemente, una marcha constante, una carrera de ratas, si se puede decir así, marchando hacia adelante. E incluso eso se apoya un poco. La destrucción del planeta, la destrucción acelerada del planeta tiene un poco que ver con eso. Porque este ser humano material, que se ve solo como materia, que no tiene propósito en la vida, que su vida termina en el momento en que muere, este ser humano material no le importa tanto el planeta. O sea, él tira basura porque total se va a acabar, el mundo se va a acabar, total me voy a morir, yo no voy a ver nada de esto. Entonces yo lo que tengo que hacer es disfrutar lo que hay, es disfrutar lo que queda. Y anda en con ese aceleramiento, con esa velocidad, buscando precisamente gozar o comerse el último chin del bizcocho que queda, porque igual se va a morir. A todo esto, la analista, consejera y escritora Elena de White dice: los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, las faltas de otros o vuestras propias faltas e imperfecciones, hacia algunas de estas cosas o hacia todas ellas, procura Satanás desviar la mente. Ese ser que es solo materia, es básicamente la gran mayoría del ser humano que vive hoy en día. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, simple, porque nos han educado así, pero sobre todo porque nos han formado un mundo donde aunque usted no quiera, tiene que vivir así. Para que tenga una idea, hoy en día el ser humano, para poder tener un poco de calidad de vida, tiene obligatoriamente que enfrascarse en una serie de gastos fijos y permanentes que van desde la compra del agua potable, el pago de la energía, el internet, hoy no se puede vivir sin internet, el mantenimiento del vehículo, la educación de los hijos, la vestimenta, el detergente, el arreglo de las manos, el corte de pelo, el mantenimiento de la casa. Son tantas las benditas obligaciones que tiene el ser de hoy, el ser humano de hoy, que seriamente hay que ser realista. Se le hace imposible no enfocarse en la consecución de bienes materiales y de cosas materiales, porque es que su vida depende de ahí. Y es que precisamente ahí nos llevan cada día más. Y cada día más nos llevan a depender precisamente de esa ruleta de consumo. El intelectual y economista español, autor de varios libros sobre el tema, Francisco Saavedra González, dice: con la consecución de un mundo global, se busca convertir al hombre en simplemente una cosa. A partir de ahí, una vez convertido en una cosa, podemos utilizarlo para cualquier fin. Además,
Si el fin es supuestamente bueno, pues no escatimamos el medio. Entonces, desde ese punto de vista, el ser material es eso, un instrumento de consumo para que las grandes élites de este mundo, la gente que controla el universo, que controla la economía, pueda vivir mejor. Entonces nosotros somos parte de ese juguete, el ser material, somos ese juguete. Y desde ahí entonces, incluso la educación que se propone se apoya precisamente en eso, en crear ese individuo consumista. Incluso hay sociedades como la sociedad estadounidense, que es una sociedad puramente de consumo, porque esto da crecimiento a la economía. Muchas de las cosas que nosotros consumimos, dígase auto, equipos electrónicos y todo ese tipo de cosas, vienen importadas de estos países que tienen una cultura de cambio. Eso hay que cambiarlo todos los años o hay que cambiarlo cada 2 años. Y simple y llanamente tiene un esquema de vida que se agota, sin embargo, para nosotros no. Pero esto genera un ciclo económico que le mantiene a ellos siendo la mayor potencia del mundo. Entonces eso es para que tengamos una idea de por qué es tan importante ser material y por qué nos forman como ser material. Ahora bien, ¿qué pasa con el ser humano cuando se encuentra con esta realidad de que ya lo tiene todo? Tiene la casa, tiene el carro, tiene la familia, tiene la empresa, tiene los millones en el banco y aún entonces se siente vacío, no se siente realizado, se siente que le falta algo. ¿Qué pasa con ese ser humano? Bueno, precisamente cuando ese ser humano se da cuenta que él no es solo materia, sino que tiene un origen, vamos a hacer énfasis en eso, que no es solo materia, que él tiene un origen, que aun cuando venga del mono, como se quiere decir, que aun cuando descienda de los animales, esos animales tienen un origen. Y ese origen se desprende de algo. Entonces, cuando el ser humano comienza a darse cuenta que ya ha logrado todo en la vida y que entonces aún así no se siente pleno, se siente vacío, entonces ahí comienza a pensar y a analizar. En este proceso de confusión, que logrando todo y teniéndolo todo se sienten a un vacío, no sienten ningún tipo de plenitud, caen en el vicio de las drogas, en el alcohol, en la vida promiscua y en las cosas que entiende que le dan placer, pero son placeres momentáneos. Y ahí va caminando. En ese tenor vemos, por ejemplo, artistas como Daddy Yankee que dan entrevistas diciendo que precisamente hubo un momento de su vida en que él, aún teniéndolo todo, se sentía muy vacío y no encontraba razón. ¿Tienes algún miedo, Dari? Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. Pero es algo que me siento vacío muchas veces, pero bien vacío. El dinero no me llena, a mí la fama no me llena, a mí. En serio, si no estoy con mi familia o con Carlos, me siento bien vacío. Y es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. Y poco a poco lo domino, pero hay días que puedo durarte un mes feliz, de la nada estoy 3 semanas corridas que no sé por qué, me siento triste, me siento... Bueno, precisamente es ahí. Porque cuando el ser material ya completa su ciclo y ahí no encuentra razón de ser, cuando él empieza a entender que la vida tiene que tener otro sentido más allá que tener cosas materiales, entonces empieza la búsqueda. Y entonces ahí es donde, si tiene suerte, el ser humano se va encontrando con el ser inmaterial. Entonces, el ser inmaterial es el ser que le hace, en el que el ser humano encuentra una razón de ser, encuentra un fundamento para su vida, encuentra un sostén
encuentra un algo en medio de ese nada. Entonces, el ser inmaterial es el que le hace entender al ser humano que no es solo materia, que no es un simple objeto, sino que es algo más que ese objeto y que su vida incluso vale más y que puede incluso ir más allá de lo que representa un automóvil o de lo que representa un yate o de lo que representa un par de zapatos, cosas triviales de la vida. Entonces, quizás espero que hayas podido entender el origen más o menos del ser material, que es el ser que es solo materia, es el objeto que sale, que se forma hoy en día, que es solo un elemento de consumo, un instrumento, si se puede decir así, y el ser inmaterial, que es el ser que tiene un origen divino, que tiene una raíz, que tiene una razón de ser, que tiene un propósito en la vida, que viene aquí con un plan, que viene aquí con un propósito más allá de solo levantarse cada día a agonizar detrás del pago de facturas de manera continua. Pero el ser inmaterial es un tema ya un poquito más profundo y entonces lo vamos a dejar para para el segundo video. De todos modos, si te interesa este tema, puedes buscar la novela que está en Amazon. Puedes buscar la novela que está en Amazon. Se llama Las huellas de mi paso por la vida. Y entonces, bueno, podemos ir interactuando sobre la idea interesantísima que planteamos aquí. Entonces, gracias por tu atención. Espero poder haberme explicado. Entonces, en el próximo video te voy a explicar el ser inmaterial.